Bien, Gallito. Bueno, ahora sí, parece ser que ya funciona el micrófono. Ha habido como un problema con el micrófono y me ha dificultado un poco grabar, pero parece ser que ya funciona. Eh, Ahora vamos a ver la cuestión de las hipótesis. Lo primero que hay que entender es qué es una hipótesis, ¿vale? Viene del griego hypothetenai, que significa suponer, que es por lo general como entendemos las hipótesis, ¿no? En el sentido común del uso de la palabra. Cuando la gente habla y está por ahí relacionándose con el mundo, por lo general hacen hipótesis, en sentido de eh, hacer alguna acción y ver cuál es la consecuencia de la acción. En ese sentido muy general es como la gente suele tratar las hipótesis. Y no está mal, sin embargo, en el contexto del experimento es, es una definición más acotada. Hablamos de una explicación tentativa que se formula como proposiciones a la pregunta de investigación. Es decir, es una respuesta que vamos a suponer que es adecuada en función de la pregunta de investigación y que está relacionada con la teoría. La teoría en sentido de que la teoría relaciona las variables, explica el comportamiento de estas, etcétera. Por eso la teoría es sumamente importante, no solo en ese sentido, sino que también por la teoría es que tratamos ciertas entidades en el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes son, no sé, pietanos en alguna cuestión, pues van a estar enfocados en cuestiones de estructurales, de asimilación, de acomodación, etcétera, ciertos elementos cognitivos importantes que ha postulado Piaget, ¿no? Si por ejemplo ustedes fueran vigotskianos, no estarían en relación con eso, estarían tocando conceptos como las funciones psicológicas superiores, estarían hablando de mediación semiótica, estarían hablando de la Pereshivanye, etcétera. Todos esos elementos están condicionados por su teoría. Entonces, la teoría es fundamental para poder, por un lado, formular siquiera la pregunta de investigación y por otro lado, las hipótesis. Que son respuestas tentativas a esa pregunta de investigación. Ahora, ¿qué características tiene la hipótesis? Bueno, esta se suele referir, o tiene que referirse más bien, a una situación real. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues no puedes referir a algo que no existe, sino pues cómo lo estudias, ¿no? Eh, tiene que, tiene que tener tiene que tener variables claras y operacionalizables. O sea, que esté claro cómo se van a medir y demás, estén bien delimitadas, no estén demasiado generales, etcétera. Se debe marcar muy bien cuál es la relación con estas variables. Es decir, va a haber una diferencia, va a ser una correlación, va a ser causalidad. Es decir, está relacionado íntimamente con el alcance de la investigación. Ahora, ¿qué tipo de hipótesis tenemos? Se clasifican en general en tres. Son de investigación, nulas y alternativas. Ajá. Las de investigación pues, son las hipótesis tentativas de un estudio sobre las posibles relaciones entre las variables. Es decir, es lo que hemos estado básicamente tratando hasta ahora. Es decir, y esto es así debido a que son las que nos suelen interesar. Por eso son las de investigación o las de trabajo. Las más importantes. Luego tenemos las hipótesis nulas, que digamos son las inversas o las contrarias a esas hipótesis de investigación. Y finalmente tenemos las hipótesis alternativas. Es decir, son hipótesis que son esta respuesta tentativa, pero que no son aquellas a las cuales, digamos, le estamos a lo mejor apostando debido a nuestra teoría o alguna cuestión así. Pueden ser cuestiones aparte que podrían explicar también, pero pues que como tal no son aquellas que son de nuestra consideración. Aquí un ejemplo así muy simple y muy bobo sería una cuestión con la comida de los gatos. Podríamos hablar de algo así de que si yo le presento tal comida a un gato, se la va a comer, ¿no? O aumenta la cantidad de comida que come, ¿no? Si yo le pongo esto a su comida o algo así. La hipótesis nula sería, pues, al contrario, que no la come, o sea, que no aumenta la cantidad de comida por ese compuesto que le pongamos. Y
Una alternativa podría ser el gatito llora y me suplica que le dé otro tipo de alimento, ¿no? De una forma de verla. Ajá. Ahora, ¿se acuerdan de que les dije la otra vez que según el alcance iba a determinar muchas de las cosas posteriores, ¿no? De la investigación. En este caso también condiciona las hipótesis. Por ejemplo, si es un alcance del estudio exploratorio, no se va a formular una hipótesis. Si es descriptivo, sí se va a formular una hipótesis, pero simplemente en relación al pronóstico de variación cuantitativa sobre un dato. Es decir, va a aumentar, va a disminuir, va a aparecer o no va a aparecer. Ajá. Luego tenemos el aspecto correlacional, es decir, se formulan hipótesis de las relaciones entre estas variables, ya sea que hay una relación positiva, negativa, o que hay una diferencia significativa entre alguna variable y otra variable, según un grupo. Y finalmente tenemos las explicativas, es decir, que se formulan según hipótesis causales. Es decir, una variable, como ya he dicho, explica otra variable. Ahora, vamos a hacerlo a modo de ejemplo, según diferentes alcances. En el descriptivo, como habíamos dicho, pues solamente podemos tener algo de este estilo. Los alumnos de la carrera de medicina tendrán altos niveles de depresión. Si se fijan, nada más le estamos haciendo a lo mejor por alguna teoría sobre los aspectos depresivos, podríamos suponer que los alumnos de medicina podrían tener altos niveles de depresión. También podríamos dar una respuesta tentativa en el sentido de los egresados de la universidad A tendrán una tasa de empleabilidad alta. No más estoy diciendo que va a ser alto, va a ser bajo, etcétera. O que es algo o que no es algo, pero nada más. En ese sentido es el descriptivo. El correlacional, bueno, aquí se refiere, como ya hemos dicho, a relaciones de más, menos, relaciones positivas, negativas entre diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, a mayor consumo de proteínas, mayor aumento de la masa muscular. A menor cantidad de horas de sueño, peor será el desempeño en las pruebas de funciones ejecutivas. Se puede todavía a lo mejor ahí especificar más y decir que es de memoria de trabajo, de inhibición o lo que sea, ¿no? O puede uno decir, la tasa de mortalidad infantil se relaciona positivamente al consumo de X sustancia. Ahí podríamos decir, no sé, tabaco, marihuana, alcohol, algún fármaco, ¿no? Y las causales serían como de este estilo. El consumo de tabaco provoca cáncer pulmonar. La producción de alta de melatonina provoca una mejor calidad de sueño. Esas podrían ser. Entonces aquí lo importante es que ustedes traten de crear algunas. Piensen en alguna cuestión descriptiva, en alguna cuestión correlacional, en alguna cuestión causal. Ya sea situacional en donde estén, o de sus propios trabajos, o los trabajos de otros. También pueden hacer un ejercicio muy interesante, que es buscar papers. Y a veces sí describen adecuadamente las hipótesis, a veces no dentro de los estudios, a veces les falta descripción. Entonces, un reto sería que ustedes traten de establecer cuáles son esas hipótesis que tienen a partir de su conocimiento del marco teórico del estudio y aquellas cuestiones que ellos estipulen antes de entrar al asunto de la metodología. Casi siempre vienen arribita. En cuanto acaban el marco teórico, hay como un párrafo o dos párrafos ahí en las que explican sus preguntas y sus hipótesis. A lo mejor no de manera tan delimitada como esto, pero sí. Entonces te podrán poner el reto de intentar buscar las hipótesis de algún estudio que les guste, o un estudio nuevo para que sea más complicado. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos.